un cajón cerrado, un susurro moribundo y un anillo que nadie recuerda haber comprado. Bienvenidos a Case Cracker, soy su anfitrión, Gregorion. Tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos acompañan? Déjenlo en los comentarios. Sus mensajes hacen que cada misterio sea aún mejor. Comenzó, como tantas historias, con una fiesta. El crepúsculo otoñal había teñido el campo de sombríos tonos ámbar y ceniza cuando los invitados llegaron a Highstone Hall, una mansión jacobea enclavada entre las colinas de Surrey. La ocasión era festiva en el compromiso del señor Thomas Barrington, heredero de la fortuna familiar Barrington Khan, la suta Iris Langley, una socialité londinense de prestigio y ambiciones aún mayores. El matrimonio prometía unir la fortuna antigua con el encanto de la nueva generación y traer, para quienes prestaban atención a tales asuntos, un tufo de escándalo, pues la difunta señora Barrington había fallecido tan solo 9 meses antes. En circunstancias que se rumoreaban tras copas de cristal, el salón de la mansión resplandecía de luz y risas, mientras los camareros, con guantes blancos, se abrían paso entre la multitud. Las perlas tintineaban contra el cristal, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como espectros sobre las lámparas de araña. Iris Langley estaba radiante con un vestido de seda color champán, con sus rizos castaños recogidos en un elegante arreglo que enmarcaba su rostro como un retrato. Había recibido a los invitados con el aplomo de una mujer que conocía su valor y sabía cómo aumentarlo, pero fue el anillo lo que llamó la atención. Un gran rubí engastado en una intrincada filigrana de oro, que llevaba inusualmente no en la mano izquierda, sino en una cinta de terciopelo alrededor del cuello, el anillo carmesí. Lo había llamado con una sonrisa coqueta, una reliquia familiar o algo así. Al Thomas, alto, rubicundo, y siempre medio paso por detrás de su prometida en ingenio, sonreía radiante ante cada palabra. Ella, a su vez, mantenía la mirada calculadora y las manos siempre en movimiento, ofreciéndole una bebida, ajustándose el collar, tocándose el pelo, y entonces, exactamente a las 10 menos 10, desapareció. Pasaron casi 20 minutos antes de que alguien se diera cuenta. Los invitados se habían trasladado al salón de baile, atraídos por la promesa de valses y un cuarteto de cuerdas. Cuando Thomas se dio cuenta de que Iris no había regresado de lo que, según ella, sería un momento de aire fresco, se sintió inquieto. Se hicieron preguntas educadas, se registraron las habitaciones y las risas comenzaron a disminuir. Nadie la había visto salir de la casa. Su capa de noche permanecía en el guardarropa. Su bolso yacía desatendido cerca de la chimenea del salón. El anillo, que había estado alrededor de su cuello toda la noche, había desaparecido ahí a medianoche. El ánimo había cambiado. La Ezra Armbruster, una prima viuda con inclinaciones teatrales, se desmayó cerca de la escalera. Se llamó a la policía. Fue el inspector Crone quien llegó primero. Un hombre pausado con botas pesadas y el aire de un maestro de escuela exasperado por una clase llena de niños, habló brevemente con Thomas, saludó con un gesto serio al personal y ordenó que se asegurara el lugar, que nadie se vaya hasta que sepamos qué ha pasado. Por la mañana, los titulares llegaron antes que las bandejas del desayuno socialité ausente de la gala de compromiso. El escándalo del anillo carmesí entre quienes leían las noticias de la mañana, con el ceño fruncido por la preocupación. Se encontraba un caballero belga que desayunaba en el Ritz. «No me gusta», murmuró Hércules Poirot, alisando suavemente el borde de su servilleta. «La desaparición de la chica, sí, pero también», señaló delicadamente el periódico, «este anillo, un rubí con historia, una novia con secretos, una casa con sombras. Mi querido Hastings, si no estuviera jubilado su Vassey Few, apagando mientras revolvía pensativamente su chocolate
El capitán Hastings, al otro lado de la mesa, levantó una ceja. Bueno, no estás enteramente jubilado, viejo. Dijiste que ahora solo aceptabas casos de mérito intelectual. Exactamente, respondió Poirot. Y creo que este puede ser precisamente eso. Al mediodía ya se había cursado una invitación a las 2. Hércules Poirot ya estaba en tren con destino a Surrey. Llegaría a Hayston Hall esa noche, y dentro de 24 horas preguntaría ¿quién se beneficiaría con la desaparición de una novia y de un rubí? Y lo más importante, ¿por qué Iris Langley había insistido en llevar el anillo carmesí alrededor de su garganta como una soga? Las ruedas del carruaje crujieron suavemente sobre la grava cuando Hércules Poirot descendió frente a Hayston Hall, un mayordomo, pálido, erguido y visiblemente conmocionado. Abrió la gran puerta de roble e inclinó la cabeza con solemnidad. El interior de la mansión era tal como Poirot esperaban, austero y majestuoso, con tapices centenarios que colgaban como testigos mudos a lo largo del pasillo. El silencio interior era más pesado que la piedra. Poirot se quitó los guantes con meticuloso cuidado. El señor Barrington me espera, ¿verdad? En efecto, señor. Si hace el favor de pasar por aquí. Thomas Barrington permanecía de pie frente a la chimenea del salón, con las manos apretadas a la espalda, contemplando las llamas como si buscara respuestas en su inquieto parpadeo. Se giró al entrar Poirot, con los ojos ojerosos por la fatiga y la mandíbula apretada por la tensión. Era un hombre de 35 años, que ahora parecía 10 años mayor. Señor Poirot, dijo, acercándose. Gracias por venir tan rápido. Confieso que no sé qué pensar. Iris, la señorita Langley, simplemente desapareció. No hay rastro, ni nota. Nada. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Comencemos, señor, repasando lo que se sabe. Luego podremos ver lo que no se sabe, y lo que debe saberse. Anne hizo un gesto suave. ¿Podemos sentarnos? Poirot sacó una pequeña libreta de su abrigo y la abrió con precisión. Cuénteme lo sucedido anoche, desde el momento en que se vio por última vez a Mademoiselle. Iris St. Thomas habló con vacilación, intentando ser preciso. Iris se había alejado del salón justo antes de las 10, diciendo que necesitaba un poco de aire. No estaba molesta, o al menos no lo había demostrado. Sonrió al decirlo. Incluso bromeó. Dijo que necesitaba descansar los oídos del tormento de Pockelbell. Poirot tomó nota. ¿Y a qué hora se alarmó? Unos 20 minutos después. Number había vuelto. Supuse que había ido a la terraza, quizás a refrescarse, pero cuando revisé no había rastro de ella, y nadie la vio salir de casa. Ninguno. ¿Y no se llevó el abrigo? Poirot asintió. Era valioso este anillo carmesí, intrinsicante, quizás, pero su valor residía más en su historia anera. Iris dijo que perteneció a una cortesana de Viena. Anne le tenía mucho cariño. Se negaba a que le cambiaran el tamaño. Siempre lo llevaba en esa cinta. Poirot se tocó el labio pensativo. Ella misma trajo el anillo a Hayston. CHIC Nigo. A dejarlo en Londres. Dijo que no confiaba en los bancos. Poirot arqueó ligeramente las cejas. Y, señor, ¿podría preguntarle si alguien más sabía que lo llevaba consigo? Thomas dudó. Todos lo vimos. Se lo contó a varias personas. De hecho, lo contó todo por todo lo alto, dijo Poirot, entrecerrando los ojos un instante. Y ahora se ha ido Thomas. Asintió sombríamente. Llamaron a la puerta del salón. El inspector Crumb entró con un portapapeles y su característico aire de cansado escepticismo. Saludó a Poirot con un gesto que era más formal que cordial. Señor Poirot, pensé que acabaría por convencerlo. Poirot se levantó cortésmente. Siempre es un placer, inspector. ¿Puedo preguntar qué progresos? Pequeño, dijo. Crumb a nadie salió de la casa anoche. Barrieron los jardines. No hay señales de lucha. No se ha visto a Iris Langley desde las 10 de la noche. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Poirot
pareció ligeramente curioso. ¿Y los invitados? Crumb hizo un gesto. Sigo aquí. Barrington les pidió que se quedaran. Están todos en diferentes habitaciones. ¿Desea hablar con ellos? Ahora mismo, dijo Poirot. Primero, si fuera tan amable, me gustaría una lista. A todos los invitados presentes. El personal también. ¿Y quién vio por última vez a la señorita Iris Crumb? Le entregó una hoja. Verá que la prima del señor Barrington, Lady Eugenia Marsh, estaba sentada junto a ella cuando se disculpó. Uno de los camareros dijo que pasó por la galería lateral. Poirot examinó la lista, frunciendo los labios, mientras leía los nombres: Lady Eugenia Marsh, viuda, de lengua afilada, profundamente leal al apellido Barrington Sr. Cyril, Barrington hermano menor de Thomas, artista solitario, conocido por sus excentricidades privadas, a la señora Constancia Averriel, una amiga de Iris de Londres, quien se decía que era su confidente, el coronel Alfred Lytton, un militar retirado, de mirada severa y voz curiosamente amable, a la señorita Celeste Marchon, una pianista francesa, invitada a actuar en el evento. Se decía que estaba nerviosa y tensa reverendo Biddle, vicario de la parroquia local, conocido por su rigidez moral y su curiosidad fuera de lugar y entre el personal. Los nombres de 2 criadas, un lacayo, el mayo Herredomo y un cocinero Poirot, los estudió como si memorizara el reparto de una obra. «Me lo permitirá, inspector. Me gustaría hablar con cada uno». «A solas Crumb», gruñó. «Naturalmente». Empezaron con Lady Eugenia. Estaba sentada en el salón verde, envuelta en lana color lavanda y con una expresión de cautelosa superioridad. Iris, dijo, con un sorbo, era encantadora, como las mujeres inteligentes fingen no ser. Pero sinceros, Monsieur Poirot, ella no era una de a nosotros. Tenía un pasado. Me atrevo a decir que ha venido a reclamarla Poirot. Arqueó una ceja. ¿Insinúa que se fue por voluntad propia? Lady Eugenia juntó las manos. No insinúo nada. Pero las mujeres como Iris Langley suelen irse por puertas laterales. Preferiblemente antes de que se sirva el pastel. Poirot tomó nota mental. Lady Eugenia, cualesquiera que fueran sus sentimientos, parecía más preocupada por las apariencias que por la verdad. Luego llegó la señora Constance Averriel, visiblemente angustiada y fumando un cigarrillo tras otro en la sala de música. «Estaba feliz», insistió. «De verdad nunca la había visto tan segura, Anne, pero hubo algo ayer por la tarde. Recibió una carta». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Una carta?» Si Anne dijo que no era nada, pero lo dobló rápidamente y lo guardó en su bolso. Nunca lo volví a ver. Poirot anotó esto cuidadosamente. «¿Y este anillo carmesí?» ¿Le dijo alguna vez su significado? Constance dudó. Dijo que había pertenecido a su abuela. Luego, una vez, cuando bebió demasiado champán, afirmó que era un regalo de un hombre que murió por ella. No insistí. Las contradicciones eran pequeñas, pero reveladoras más tarde. Poirot caminó lentamente por la galería lateral, el lugar donde Iris había sido vista por última vez. Examinó las ventanas, todas cerradas por dentro. Midió la longitud del pasillo con pasos pausados. Deteniéndose ante un óleo descolorido de un cazador a caballo, su mirada se detuvo en el suelo. La alfombra estaba ligeramente desgastada. El borde no estaba doblado más de 1 centímetro. Pero Poirot se arrodilló, rozando con los dedos la pelusa, examinando no lo que había allí, sino lo que no había. «Desigual», murmuró. «Una mujer con tacones podría tocar el borde, sí, pero sin rosaduras, sin marcas de tacón». Poirot se quedó de pie, con expresión indescifrable. «No hay rastro», repitió en voz baja, «porque nadie pasó por aquí». Miró hacia la escalera superior. «Creo», se dijo, «que la señorita Iris nunca tuvo la intención de tomar el aire. Y arriba, en su dormitorio intacto,
su bolso de noche estaba exactamente donde lo había dejado. Adentro había un trozo de papel doblado, rasgado, en una esquina, sin dirección, pero decía, con letra apresurada, «A nunca debiste usarlo». Poirot cerró la bolsa con cuidado y ahora el misterio. Había comenzado en serio en el salón, se había vaciado de voces y confusión, reemplazado por un silencio que sólo sirvió para acentuar la inquietud que recorría Hayston Holland Poirot, de pie junto a la gran escalera con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda. Se permitió girar lentamente la cabeza, como si el mismo aire pudiera revelar un secreto. Había solicitado que los invitados permanecieran en casa mientras avanzaba la investigación. La idea de ser detenidos, por muy cortés que fuera, no les había hecho ninguna gracia a Lady Eugenia. Lo declaró de inmediato un absurdo teatral, y se retiró a su habitación con la rigidez de una duquesa agraviada por la plebeya, que el coronel. Lytton hizo un comentario mordaz sobre la ley marcial y luego se sumió en un silencio melancólico. Se decía que la pianista, la señorita Marchand, lloraba tras las puertas cerradas, y Cyril Barrington, hermano de Thomas, había desaparecido en la biblioteca con una copa de brandy, y sin intención de salir pronto. Fue Constance Averil quien regresó con Poirot, en voz baja pero urgente. ¿Han encontrado algo en la habitación de Iris? Poirot le hizo un gesto para que caminara con él, y caminaron lentamente hacia el invernadero. Lejos de los sirvientes y de los oídos molestos, guardó una nota, dijo Poirot simplemente, breve sin firma. Dice, «Nunca se suponía que...». La usaras en los labios de Constance se separaron, pero no salieron palabras. Le preguntó, «Señora, ¿quién escribiría algo así?» Su voz era tranquila. «Quizás alguien celoso, o alguien que creía que el anillo era de otra persona». «¿Sí?» Un gesto de posesión, no sólo de la joya, quizá, sino de la propia Iris. Constance apartó la mirada. Tenía un pasado, como probablemente habrás adivinado. «Más de lo que suponía», murmuró Poirot. «Pero dígame, ¿le tenía miedo a alguien aquí?» Constance dudó, mordiéndose la uña del pulgar. «No, pero estaban atenta. No tenía miedo, precisamente. Una vez dijo, antes sorprendería saber, ¿quién guarda rencor en un lugar como este?» Pensé que estaba exagerando. Poirot inclinó la cabeza pensativo. «Los belgas no subestimamos el drama, señora. A menudo es el velo tras el cual se esconde la verdad». Ella soltó una risa temblorosa, y luego regresó adentro. Poirot se giró y encontró al inspector Crome acercándose desde el pasillo con su habitual paso pausado. «Acabo de salir del sótano», dijo Crome con gravedad. «Ahí abajo no hay nada más que telarañas y brandy». Poirot lo miró con ironía. «Y aún así, ¿acaso esperaba encontrar a una mujer o a un fantasma?» Crome se encogió de hombros. «La gente desesperada se esconde en lugares extraños. ¿Crees que todavía está en la casa?» «Creo», dijo Poirot con suavidad, «que alguien deseaba mucho que... Cr y Rela lo dejó». Regresaron al salón principal justo cuando Thomas Barrington bajaba las escaleras con expresión tensa. «¿Has hablado con Cyril?», preguntó. «Lo he intentado, pero no abre la puerta, su hermano», dijo Poirot. «¿Tiene motivos para evitar la conversación?» Thomas exhaló, visiblemente desgarrado. Cyril e Iris nunca se llevaron bien. Él decía que era superficial. Se negó a asistir a la cena de compromiso hasta el último minuto. De hecho, discutieron por el anillo. «¿De verdad?», preguntó Poirot. «¿Y qué opinaba al respecto?» «Dijo que era un símbolo de todo lo falso que había en ella, que lo llevaba como un trofeo». «Creo que insinuó que lo usaba para manipularme», murmuró Poirot. «Un anillo se convierte en un espejo, mostrando a cada alma lo que desea ver, y a veces lo que temen. Se acercaron a la puerta de la biblioteca. Thomas llamó, pero no hubo respuesta. «Déjame», dijo Poirot. Llamó una vez y luego abrió la puerta sin esperar
Anne Cyril Barrington estaba sentado en un mullido sillón de cuero junto a la chimenea, con un vaso de brandy medio lleno sobre la mesa a su lado. Era 6 o 7 años menor que Thomas, de piel pálida y rasgos finos, con la mirada perdida y dedos finos ligeramente manchados de tinta. Un bloc de dibujo yacía abierto sobre su regazo. «Supongo que tienes preguntas», dijo C.R.O. sin levantar. «La vista, sí, señor», respondió Poirot, entrando con paso suave. «Su hermano me dice que usted y la señorita Langley tenían diferencias. Era una impostora», dijo Cyril simplemente. «Todo superficial». Convenció a Thomas de que era una Afrodita renacida, pero nunca me lo creí. Sin embargo, viniste anoche, Anne Cyril soltó una risa seca. El apellido Barrington debe demostrar que respalda sus decisiones. «Mojajo», lo observó. «Hábleme del anillo». «Creo que ya lo comentó en la mano de Cyril». Se aferró al borde del sillón. «Si Anne le dije que no le sentaba bien, que pertenecía a otra persona, a alguien con personalidad. Anne no le gustó». Anne Poirot asintió levemente. «¿Puedo ver su dibujo?» Cyril se estremeció y luego giró el bloc hacia Eliane. El boceto era de Iris en su rostro de perfil nítido, su cuello largo y el anillo carmesí dibujado prominentemente contra su piel pálida no estaba firmado. «Pero era detallado en íntimo, dibujaste». «Esto de la vida real, sí, en la semana pasada», Anne posó brevemente. Luego me dijo que no volviera a dibujarla. Poirot cerró el cuaderno con suavidad. «Merci, monsieur. Puede que le haya hecho más justicia de la que cree». Al salir de la biblioteca, los ojos de Poirot brillaron con la más leve luz del descubrimiento. Regresó arriba solo esta vez, siguiendo los supuestos pasos de Iris en el pasillo. Cerca de su habitación estaba flanqueado por un estrecho armario, de ropa blanca, apenas visible, con el pestillo casi al ras del revestimiento. Poirot lo examinó con atención. El pestillo mostraba una leve huella dactilar en lo que podrían haber sido polvos faciales. El interior estaba vacío, salvo por unas sábanas cuidadosamente apiladas y un ligero olor floral a perfume. Poirot sonrió muy levemente. Descendió justo en el momento en que una criada salía corriendo del ala de los sirvientes. «Señor, Monsieur Poirot, por favor, en el jardín de rosas Sensé ha encontrado algo». En cuestión de segundos, Poirot y el inspector Crumb la siguieron a través de las puertas francesas y bajaron los escalones de piedra. La niebla matutina aún se aferraba a los setos, dando a las rosas un tono fantasmal junto al reloj de sol. Un joven lacayo permanecía temblando y señalaba en silencio la base de un seto de tejo anún, zapatón delicado en satén, polvoriento y ligeramente desgastado. Zapato de noche de mujer. Poirot se inclinó y lo examinó, rozando suavemente el interior con los dedos. Estaba vacío, pero un hilo de cinta de terciopelo se aferraba al borde en terciopelo rojo. Poirot levantó la vista y entrecerró los ojos, no con alarma, sino con absoluta concentración. «No hay sangre», murmuró. «Ni anillo». Se enderezó. «El anillo carmesí no desapareció», dijo en voz baja. «Fue tomado. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué se hace con un trofeo una vez robado? ¿Y quién tiene motivos para robarlo?» El jardín permaneció en silencio. Anne Poirot se volvió hacia Crumb. «Ahora debemos hablar con el pianista. Hay algo en esta sinfonía que desafinan el salón». Volvió a ser el escenario de la silenciosa coreografía de la investigación. Poirot estaba sentado con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas sobre una rodilla y la mirada fija en las puertas francesas de cristal que daban al ahora silencioso jardín de rosas. No se le escapó que la cinta de terciopelo rojo descubierta, junto al zapato abandonado, coincidía exactamente con la que Iris llevaba alrededor del cuello la noche anterior. Pero el zapato en sí había sido un hallazgo curioso colocado a propósito.
Nuchiradu, como si alguien deseara que lo encontraran en el mayordomo, anunció en voz baja a la señorita Celeste Marchand, quien entró vacilante en la habitación. Está pálida, como si las ojeras le hubieran invadido los ojos, y sus manos enguantadas retorcían un pañuelo con ribete de encaje, con nerviosa persistencia. Llevaba un sencillo vestido azul marino, elegante pero sobrio, y su cabello rubio estaba recogido en un moño severo. Como para disimular su fragilidad, señorita Marchand, dijo Poirot, levantándose ligeramente y ofreciéndole asiento. Le agradezco su tiempo, mademoiselle. Entiendo que estas circunstancias son muy angustiosas. Ella asintió rápidamente, dejándose caer en el sillón. Su acento francés era suave, con la suavidad del valle del Loira. Es muy extraño, señor. Poirot sigo sin entenderlo. Desapareció, como en una novela. Tocaste el piano anoche, ¿no? Sí, durante la segunda parte de la velada. Tras el anuncio, me pidieron que interpretara a Chopin, y conocí a usted a la señorita Langley antes de este suceso. Celeste dudó no de verdad. Solo presentaciones ampero yo. ¿Se detuvo? ¿Tiene alguna idea, señorita? Las manos con más fuerza. Quizás no sea nada. Solo una sensación cuando llegué ayer. La señorita Langley me miró como si ya nos hubiéramos conocido. Pero no creo que así fuera. Pero estaba seguro de que te reconoció. Me miró fijamente. No con crueldad, sino sorprendida. Su sonrisa se volvió rígida. Dijo, «Ah, la pianista», y luego se dio la vuelta rápidamente. Después de eso, apenas me miró los ojos de Poirot se iluminaron con un interés silencioso. «¿Habló con usted?» «Solo una vez antes de cenar. Me preguntó si me gustaba Londres. Le dije que prefería París. Hizo un pequeño ruido, quizá divertido, quizá algo más. Dijo, París es peligroso para el corazón y la reputación. Luego se marchó. Poirot asintió levemente. ¿Notó que alguien más los observaba a usted, o a ella en ese momento?» Celeste hizo una pausa. El hombre, el coronel Lee, estaba sentado cerca de la mesa de bebidas. La vio irse. Parecía muy serio. ¿Lo conocías? Que la negó con la cabeza anona, pero luego se acercó a mí después de mi actuación. Dijo que le recordaba a alguien, a una mujer que había conocido en el Cairo, años atrás. ¿Lo dijo con familiaridad? Celeste se sonrojó levemente. No. Pero me incomodó. Me fui poco después. Poirot tomó nota mental. El coronel Lytton, silencioso y sereno, había evitado hasta entonces el escrutinio. Sin embargo, ahora se encontraba al margen de dos curiosas interacciones, mientras Celeste se levantaba para marcharse. Poirot le dedicó una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Merci, mademoiselle, he sido de gran ayuda». Cuando se cerró la puerta, Poirot se giró y caminó lentamente frente a la chimenea. Hastings, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo, finalmente habló. «Ella parece tener miedo». «Sí, amigo, pero ¿de qué? ¿O de quién?» «El miedo nunca es simple. A menudo está ligado a la culpa, a la memoria, o a ambas». Se oyó un golpe y entró el inspector, Crumb sosteniendo un telegrama doblado. «Pensé que esto podría interesarle», dijo, entregándoselo a Poirot. «Acabo de llegar de París». Solicitó una verificación de antecedentes de Iris Langley. Poirot leyó en silencio y luego frunció los labios. «¿Qué pasa?», preguntó Hastings. Poirot le entregó el telegrama. «Mademoiselle Langley no nació como Iris Langley. Nació como Yvette Marchand. Se cambió el nombre hace 5 años, tras salir de Francia en circunstancias curiosas. Reclamación fraudulenta de herencia. No se presentaron cargos». «Marchand», repitió Hastings, «como el pianista». «Así es. Pero no te apresures, mon ami. No hay que confundir coincidencia con conspiración». Sin embargo, este detalle ilumina. Poirot se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Supongamos que Iris reconoció a Celeste porque la conocía. Quizás de París».
Supongamos que Iris temió que su pasado saliera a la luz, justo cuando su futuro como la señora Barrington estaba a punto de decidirse. Anse giró bruscamente. ¿Y quién invitó a la señorita Marchon a este evento? Barrington dijo que fue idea del vicario, añadió Crom. La señorita Marchon actuó en una función benéfica local la semana pasada. El reverendo Biddle está en el comité. La sugirió como un toque elegante. Poirot arqueó las cejas. En efecto, hablaré con el reverendo Biddle, pero primero completemos nuestra lista. A continuación, llamaron al coronel Alfred Lytton. Entró con serenidad, con el porte de un militar evidente en sus hombros rectos y su mirada directa. Su traje era de corte impecable, con un clavel en el ojal. Saludó a Poirot cortésmente y se sentó con naturalidad. «Coronel», empezó Poirot, «tengo entendido que habló brevemente con la señorita Marchand anoche en sí, después de su actuación. La felicité por su forma de tocar. ¿Por qué?» «Manchester». Un parecido con alguien del Chiron Lytton esbozó una sonrisa forzada. «Sí, me recordó a una mujer que conocí durante un destino a finales de los 20. ¿Nada más? ¿Y la señorita Langley?» «La conoce. La había visto 2 veces antes de que anunciaran el compromiso. La encontré llena de energía. Confieso que pensé que quizás sería demasiado llena de energía para el joven Barrington, y aún así viniste a celebrar la unión. You know. Mantiene a su anfitrión, señor Poirot». Poirot asintió. «¿Y observó a la señorita Langley anoche?» «Por supuesto. Fue la estrella de la noche. ¿La viste después de que salió del salón de baile?» «Lytton dude. Creí haberla visto pasar por la puerta de la biblioteca alrededor de las 10. Pero iba rápido». Poirot ladeó la cabeza. «¿Parecía angustiada?» «Decidido, o quizás enojado. No sabría decirlo». Poirot le dio las gracias, y Lytton se despidió con un seco gesto de la cabeza tan pronto como se cerró la puerta. Poirot se levantó. Ben Hastings, a la vicaría. La luz de la tarde menguaba cuando llegaron a la modesta casa del reverendo Biddle, a las afueras del pueblo. Los recibió con sorpresa, aunque no con disgusto, y los condujo a un estudio tapizado de volúmenes teológicos y mapas. «Descoloridos de Palestina, señor Poirot. ¡Qué inesperado! Espero que haya habido algún progreso en Poirot». Le dedicó una sonrisa cordial. «Reverendo, quería aclarar un detalle. ¿Recomendó a la señorita Marchand como artista?» «Sí. Claro, una pianista excelente. Necesitábamos un toque de elegancia. Y estuvo disponible enseguida». Poirot entrecerró los ojos, y la había visto actuar antes, solo una vez, en el concierto benéfico de la semana pasada. Una chica encantadora. Poirot estudió la mirada del hombre y conocía los orígenes parisinos de la señorita Langley. El vicario parpadeó. Había oído algo parecido. ¿Sabías que podrían haber estado conectados? No tenía ni idea, dijo demasiado rápido. Poirot sonrió amablemente. Entonces, has ayudado más de lo que crees. Cuando regresaron al salón y la tarde se acercaba, Poirot le habló en voz baja a Hastings. «Hay demasiados hilos, amigo, que llevan a París. El verdadero nombre de la señorita Langley, un pasado no mencionado, una pianista que llega por casualidad, un anillo no solo de oro, sino de secretos». Hastings asintió. «¿Y el lazo? ¿Y el zapato?» Poirot miró hacia adelante. No. Eran pistas dejadas a toda prisa. Eran declaraciones. Alguien nos cuenta una historia, pero no es la verdadera. Se detuvo ante las grandes puertas de Easton Hall. «Empiezo a ver, Hastings, pero la imagen aún no está completa. El rostro permanece oculto, y en algún lugar de la casa alguien observaba en silencio, con cuidado». Sabía que Poirot se acercaba cada vez más. A cada paso, a la luna se alzaba sobre Easton Hall en un velo de niebla. Sombras plateadas sobre las ventanas y los jardines. Dentro, el ambiente se había vuelto frágil. Las conversaciones se silenciaron mientras Poirot recorría las habitaciones
con un propósito silencioso. Su pulcra silueta deslizándose entre los muebles pulidos y los retratos al óleo como una figura fuera de lugar en una saga familiar, Anne regresó al salón, donde el inspector Crumb esperaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Un fuego lento crepitaba tras él, el único sonido en el silencio. Por lo demás, vigilante Poirot tomó asiento y juntó las manos. Inspector, ya no nos preguntamos si Mademoiselle Langley desapareció voluntariamente. La pregunta, más bien, es quién se benefició de la ilusión de su desaparición. Crumb entrecerró los ojos. ¿Crees que fue un montaje? Poirot asintió levemente. Si en el zapato y la cinta estaban también perfecto. Una narrativa cuidadosamente construida, no solo para confundir, sino para persuadir. Alguien quería hacernos creer que huyó, o que la secuestraron, y que llevaba el anillo cuando lo hizo. Pero, ¿dónde está el segundo zapato? ¿Dónde está el anillo? Crumb frunció el ceño. ¿Crees que está viva? Creo, dijo Poirot lentamente, que podría estar escondida, y que alguien aquí sabe exactamente dónde Anne se levantó de nuevo. Ven, hablaremos con el personal. Bajaron por el estrecho pasillo de servicio, donde el papel pintado se volvió más liso, y los suelos crujieron sin disculparse. Encontraron a la señora Bennet, el ama de llaves, en el lavadero, dando instrucciones a una criada que evidentemente llevaba 10 minutos de más puliendo el mismo pomo de latón. Poirot la despidió amablemente. Señora Bennet, dijo, cuénteme sobre la noche anterior. ¿Quién tuvo acceso a las habitaciones de la señorita Langley después de que los invitados se retiraran? La ama de llaves pareció sorprendida. Solo Jenny, la criada de arriba, y yo. Sin embargo, la señorita Langley no regresó a la habitación. Su cama estaba sin usar. ¿No se movió nada? No, Anne, aunque noté algo raro esta mañana. El pequeño armario de la ropa blanca del rellano en la puerta estaba entreabierta. La mantengo cerrada. Gracias, murmuró Poirot. Encontraron a Jenny poco después, en la lavandería. Era joven, pecosa y visiblemente incómoda cuando alguien se dirigía a ella, pero respondió con prontitud. Entré después de medianoche a guardar toallas limpias, dijo. Pero cuando abrí el armario, estaba vacío. Solo olía ligeramente. A perfume no me pareció bien en Poirot. Asintió suavemente. ¿Y no dijo nada? Tenía miedo de que me echaran la culpa por dejarla abierta. Poirot no la reprendió. Ha sido usted muy útil, mademoiselle. Mientras regresaba a sus tareas, Crumb murmuró, podría haber escondido a la mujer. Ella misma, Poirot negó con la cabeza. No tiene el valor, y no se le habría ocurrido dejar un zapato afuera como pista falsa. No. Esto es obra de alguien inteligente, alguien con intereses emocionales. Regresaron al pasillo principal cuando de repente una voz resonó desde la escalera de arriba. Poirot. Era Thomas Parrington. Bajó rápidamente, con el rostro pálido y tenso. Ven ahí. Algo en el ático. Lo siguieron por los pisos superiores, hasta llegar a una estrecha escalera, tras una pared revestida. El polvo flotaba en el aire, mientras subían al ático, un espacio abierto lleno de baúles y muebles olvidados. La luz de la luna se filtraba por una pequeña ventana circular allí. Sobre una mesa, debajo de un mantel, yacía un pequeño objeto. Poirot dio un paso adelante y levantó la cubierta. Era el anillo carmesí sin cinta, solo el anillo, rojo sangre, reluciente a la luz de la luna. Sobre una servilleta de lino doblada, a su lado, había una pequeña tarjeta. Una tarjeta de visita. Él leyó en voz alta: devuelve lo que nunca fue tuyo. Thomas lo miró fijamente. ¿Qué tuet significa? Eso, Crumb. Respiró hondo. Alguien lo puso aquí a propósito, y querían que lo encontraras. La expresión de Poirot era indescifrable. No, no. Tú, señor Barrington. Anne se giró lentamente.
Esto es teatro. Cada pieza está dispuesta para atraer la mirada, el anillo, la carta, el ático. Alguien está jugando un juego. Thomas retrocedió, visiblemente inquieto. ¿Crees entonces que sigue viva? ¿Que esto es un mensaje? Eyun no lo sa. Poirot lo sebor, dijo Poirot en voz baja en esa noche. Poirot se retiró temprano a su habitación y escribió en su cuaderno hasta bien entrada la madrugada. Reflexionó sobre el mensaje a la cinta. El anillo regresó como un trofeo recuperado. Alguien lo había querido de vuelta, y ahora lo habían dejado como una burla. Como una pista poco después del amanecer, se vio a Poirot bajar a la biblioteca. A la hora del desayuno, había llamado a Cyril Barrington. Kirill apareció desaliñado y hosco, con un cuaderno de dibujo abierto todavía debajo del brazo en Poirot. Señaló el asiento frente a él. Supongo que conoces bien el ático. La mirada de Cyril parpadeó. Supongo. ¿Por qué? Porque tu estudio estaba ahí. Cuando tenías 17 años, pintaste la vista desde esa ventanita redonda más de una vez. He visto los cuadros del pasillo. Cyril parecía algo irritado, y Poirot dejó el anillo con cuidado sobre la mesa. Reconoce esto. Obviamente, Poirot lo observó. Le disgustaba la señorita Langley, ¿verdad? La consideraba hipócrita. Creía que manipulaba a su hermano. Pero ahora le pregunto, ¿alguna vez estuvo enamorado de ella? Un largo silencio. Entonces, sí, dijo Cyril en voz muy baja, antes de que eligiera Thomas. Poirot asintió con un solo gesto. Lo sabía, ella sospechó, y lo usó en mi contra. Poirot se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, no la hizo daño. Cyril se estremeció. Jamás lo haría. No eres de ese tipo. Pero hay alguien más acu, y punto ese. Poirot lo despidió, y finalmente se volvió hacia Constanza Verriel. Ella llegó pálida y cautelosa, fue amable. Señorita Verriel, hay algo que debo preguntarle directamente. ¿Alguna vez estuvo enamorada de Iris? Parecía atónita. Los labios luego lentamente asintió. Sí, una vez. Ella lo supo, pero ella ya no sentía lo mismo. Me dijo que yo estaba a salvo, que siempre sería su confidente, pero nunca su corazón. Poirot guardó silencio un momento. Y cuando se comprometió con Thomas, la expresión de Constance se ensombreció. Pensé que lo había aceptado, pero ella cambió, se volvió distante, sigilosa en mí. Me pregunté si estaría planeando algo a alguien. Poirot habló en voz baja. ¿Le enviaste la nota, la que decía nunca debiste usarla? Un atisbo de culpa, si lo escribí, lo arranqué de mi diario, pero no le hice daño ante. Lo juro. Poirot la creyó. Tenía motivos, pero no malicia. Se levantó y miró por la ventana en tantos hilos. Y aún así, el tapiz iba tomando forma. Volvió hacia Hastings, que había entrado en silencio. Una pieza más, dijo Poirot. Solo una. Y luego tocó el anillo suavemente. La ilusión se romperá. El viento había arreciado a media mañana, rozando la hiedra sobre la mampostería de Easton Hall con un suave susurro inquieto. En el interior, la tensión había alcanzado un nivel casi insoportable. Los invitados se habían retirado a sus habitaciones o a rincones apartados de la mansión, hablando solo en voz baja o en silencio. El misterio de la desaparición de Iris Langley, la reaparición del anillo carmesí, la críptica nota habían ensombrecido. Incluso los antiguos muros que habían presenciado siglos de escándalo y dolor. Hércules Poirot, inmaculado como siempre, con su traje gris pálido, se movía con precisión silenciosa por el pasillo principal, deteniéndose ocasionalmente como si escuchara algo inaudible. Su mente organizaba cada detalle, cada expresión, cada mirada que había observado durante las últimas 24 horas. Se dirigió a la sala de música, donde el piano de cola permanecía en silencio bajo su funda de terciopelo. La señorita Celeste Marchon estaba sentada en uno de los sillones,
con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Levantó la vista al entrar Poirot, sobresaltada. Pero no sorprendida, señorita. La saludó Poirot con amabilidad. Disculpe la intrusión, pero debo pedirle una vez más que comparta conmigo sus recuerdos de su primer encuentro con la señorita Langley. Celeste dudó, con el rostro tenso. Se lo conté todo, señor Poirot. Anne, me dijiste lo que he recordado. Señorita, pero ahora le pido que me diga QE... ese haber. Ella pareció desfallecer un poco bajo su mirada, perdiendo la compostura. Nos vimos una vez brevemente en un salón de Montmartre. Por aquel entonces se hacía llamar Yvette. Fue hace 4 años. Ya no era la misma mujer. Continué. Era imprudente, extravagante, siempre rodeada de hombres. Tenía encanto, pero había algo despiadado debajo. Estaba con un hombre mayor y rico. Nunca supe su nombre. Una noche, él la golpeó. Ella desapareció después de eso. Se rumoreaba que se había fugado con una de sus joyas. Un anillo de rubí en los ojos de Poirot brillaron. Así que el anillo carmesí. Celeste asintió temblorosamente. Lo reconocí inmediatamente a Noshan, pero no dije nada. No quería involucrarme. Vine a tocar el piano, no a enfrentarme a un fantasma del pasado. Y sin embargo, dijo Poirot en voz baja, usted no se fue cuando la reconoció. Anne quería hacerlo, pero el vicario había organizado la función. Anne me sentí atrapado. Entonces me vio en su sonrisa. Supo que lo recordaba. Creo que tenía miedo. Creo que creyó que había venido a arruinarla. Poirot asimiló esto en silencio. Cuando habló, fue casi para sí mismo. Y alguien más en esta casa lo sabía. Anne conocía su secreto. Sabía que el anillo no era suyo por derecho. Quis mensaje en el látigo. Devuelve lo que nunca fue tú. Yo no se trataba solo de la joya. Se trataba de la identidad. Del castigo celeste. Se levantó de golpe. ¿Crees que la asesinaron? Poirot levantó una mano para tranquilizarlo. Creo que es hora de hablar con el coronel Lytton. A solas, el coronel Alfred Lytton fue encontrado en la terraza trasera, fumando un puro y contemplando el jardín. El sol había asomado brevemente, proyectando una luz nítida sobre los setos, pero el frío del aire obligaba a todos los demás a quedarse en casa. Poirot se acercó sin ceremonia. Coronel, dijo con voz serena, debemos hablar con franqueza. Su conexión con la señorita Langley, o mejor dicho, Canivet Marchand, va más allá de lo que ha admitido Lytton. Exhaló lentamente, sin mirarlo. Es usted persistente, señor Poirot. Es mi profesión. Lytton giró ligeramente la cabeza. Muy bien. Nos conocimos en el Cairo, como dije. Ella tenía 21 años. Yo era un ingenuo, riconviudo. Ella era deslumbrante. ¿Tú eras el hombre que ella dejó? Desapareció una noche, llevándose consigo una reliquia familiar. El anillo. Nunca lo denuncié. La vergüenza fue mayor que la pérdida. Poirot asintió lentamente. Y cuando la volvió a ver aquí, ¿qué pretendía? Lo quería de vuelta, dijo Lytton sin rodeos. En el anillo. Nada más la confronté el día antes de la fiesta de compromiso. Se rió. Anne dijo que ahora era suyo, que se lo había dado en un momento de debilidad y que ningún hombre debería aceptar un regalo. ¿Y creías que lo llevaría en público como un trofeo? El rostro de Lytton se tensó. Le dije que estaba jugando un juego peligroso. Dijo que el peligro era su forma de ganar. Poirot hizo una pausa. Y después de eso, la dejé sola, lo juro. Pence. Bueno, supuse que alguien más la vería. Tal como era, Poirot se apartó de la terraza y dijo, sin mala intención, alguien lo hizo. Esa tarde, Poirot pidió ver al reverendo Biddle una vez más. Se encontraron en la sala de estar, donde la luz del sol se filtraba ahora sobre la alfombra en rayos oblicuos. Reverendo, dijo Poirot, le pregunto, no como detective, sino como un hombre que ve en el alma, ¿sabía usted quién era realmente? La señorita Langley, cuando recomendó a la señorita Marchand para la actuación, el vicario parecía incómodo.
Lo sospechaba. Había visto una fotografía. Años atrás, el parecido me impactó cuando vi el nombre Marshall en el programa En Paz e Dudar. Y aún así, ¿no dijiste nada? Creí que la señorita Langley había cambiado su vida. La había reconstruido y sabía que los Barrington no aprobarían el pasado que dejó atrás Sam Poirot. Asintió. ¿Así que envió al pianista para recordárselo? No, dijo Biddle rápidamente. No fue mi intención, pero admito que tenía curiosidad por ver qué pasaría si sus caminos se cruzaban de nuevo en Poirot. Lo observó atentamente. Jugó usted un juego peligroso, reverendo. Biddle le inclinó la cabeza. Ahora me doy cuenta. Esa noche, Poirot se sentó solo en el salón, contemplando una vez más el anillo carmesí que reposaba en su servilleta. Había pedido que los invitados se reunieran a las 10 de la mañana siguiente. Quedaba una última conversación a las 9 en punto. Llamó suavemente a la puerta del dormitorio de Iris Langley. Al cabo de un momento, entró en ella, se sentó junto a la ventana en vivo en pálida, pero Vivan Poirot cerró la puerta detrás de él suavemente. Veo que elegiste el armario de ropa blanca, dijo ella y ya asintió. Hay un panel dentro. Da al conducto de la ropa sucia, en desuso. Lo conocía desde que estuve aquí el invierno pasado. Entonces, ¿el rastro era tuyo? Si necesitaba desaparecer, se acercaban Celeste Lytton, incluso el vicario. Su sermón de la semana pasada fue sobre el arrepentimiento. No podía respirar. Tenías miedo de que te desenmascararan. Temía que me lo quitaran todo. El apellido Barrington, el futuro, la ilusión que había construido en Poirot se acercó. Plant. Y el anillo. Ella levantó la mano. Había desaparecido. Lo dejé en el ático. Sabía que lo encontraría. San Poirot se sentó frente a ella. Y ahora, mademoiselle, ¿qué hará? Ella sonrió con cansancio. Esa es la pregunta. No. Poirot se puso de pie. Mañana les diré la verdad. Se le quebró la voz. ¿Me destruirás? Poirot la miró con tranquila firmeza. No, señorita Langley. Pero la verdad sí. Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Mañana comenzaría la reunión, y la verdad completa de él, caso del anillo carmesí, sería revelado. Los invitados se reunieron en el salón poco antes de las 10, cada uno ocupando su espacio habitual, pero visiblemente alterados. Que el ambiente ya no estaba cargado de confusión ni negación. Estaba cargado de anticipación. Una cuerda tensa, a punto de romperse. Lady Eugenia permanecía sentada erguida, con los labios apretados, como si estuviera presenciando una ópera que detestaba. El coronel Lytton estaba junto a la chimenea, con las manos fuertemente entrelazadas a la espalda y un rostro de resignación severa. Constance Averriel lucía pálida y agotada, jugueteando nerviosamente con la cadena de su collar. Cyril Barrington estaba medio hundido en un sillón orejero, con el cuaderno de dibujos cerrado por una vez. El reverendo Biddle, pálido pero sereno, había juntado las manos y miraba fijamente la alfombra. Celeste Marshall estaba sentada sola, con la mirada baja, como si ya estuviera ensayando su confesión. Y Thomas Barrington estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, y su postura denotaba que no había pegado ojo en más de un día. Hércules Poirot entró con precisión, serena, una calma en medio de la tormenta. No ocupó el sillón central, como cabría esperar. En cambio, se quedó de pie frente a la repisa de la chimenea, con el anillo carmesí brillando en su envoltorio de lino sobre la mesita auxiliar cercana. Señoras y señores, comenzó con suavidad. Nos hemos reunido porque ya pasó el tiempo del engaño. Lo que se ha ocultado ahora se revelará, y la desaparición de la señorita Iris Langley, como algunos la conocieron, Yvette Marchand, ya no será la sombra conveniente, en la que todos nos escondemos. En una leve bocanada de aire recorrió la habitación, pero nadie la interrumpió. Comencemos con los hechos. Una joven desapareció la noche
de su fiesta de compromiso. Un anillo de considerable valor simbólico desapareció con ella, y un rastro, deliberado, sugería que había huido o que la habían raptado. Poirot se giró ligeramente y miró. A cada par de ojos por turno en el primer engaño fue el más visible en el zapato y la cinta encontrados en el jardín de rosas. Sugerían una lucha, o al menos una huida, pero era demasiado limpio, demasiado fingido. Sola, un zapato. La cinta no estaba rota, sino suelta. Hizo un gesto suave en el segundo engaño. El anillo devuelto en el ático, con una nota devuelve lo que nunca fue tuyo, en un mensaje de justicia, quizás, pero la justicia rara vez es tan teatral y así. No pretendía informar, sino provocar. Dejó que el silencio se prolongara un instante más, pero es el tercer engaño el que revela el meollo del asunto. La señorita Langley no abandonó Easton Hall, nunca se fue. Se escondió en una honda, recorrió la habitación. Thomas se enderezó, Anne Constance jadeó. Lady Eugenia se incorporó de golpe, pero fue Celeste Marchand quien se levantó bruscamente. No, dijo con voz temblorosa, ella desapareció. La Bien Poirot levantó una mano. Siéntese, señorita. No la están juzgando. El asesino Poirot continuó, ahora con la voz un poco más pesada, a Iris Langley, temiendo que su pasado saliera a la luz por Mademoiselle Marchand, por el coronel Lytton, incluso por la implícita desaprobación moral del reverendo Bidley. Prefirió desaparecer antes que enfrentarse a la destrucción. Ella misma dejó el rastro y se escondió en el armario de la ropa blanca del segundo piso, desde donde un pasadizo oculto le permitía salir sin ser descubierta. Anne Thomas habló ahora, con la voz quebrada. ¿Ella? ¿Ella estuvo aquí todo este tiempo? Poirot se volvió hacia él con dulzura. Sí, señor, y era a usted a quien más temía. Anne Thomas retrocedió. ¿Yo? No fue cruel, señor, pero sí. Se involucró en la imagen y semejanza de ella, la mujer perfecta. El anillo carmesí no era solo una joya, era su corona. Y su Howland Poirot regresó al centro de la habitación ampero. Hay más. Mientras se escondía, alguien la encontró. No físicamente, quizá, sino intelectualmente. Alguien adivinó la verdad, y en lugar de desenmascararla, prefirieron manipular la narrativa para sus propios fines. Ahora sus ojos se posaron en el reverendo Bidley. La invitación a la señorita Marchand no fue casual. Usted, reverendo, sospechaba quién era realmente. Iris Anne esperaba que, al ponerla cerca de su pasado, pudiera forzar un ajuste de cuentas en el vicario. Inclinó la cabeza. Yo pensé que podría confesar. Pensé que la culpa sería demasiada. Poirot no lo condenó, y quizá lo habría hecho. Pero otros intervinieron. Ahora se volvió hacia el coronel Lytton. Usted, señor, guardaba un rencor muy antiguo. El anillo había sido suyo, una prenda de amor insensato, robado por vergüenza. La confrontó, exigió su devolución. Wayela Seinigo Lytton apretó la mandíbula. No la toqué, no le puse ni un dedo. No, pero la amenazaste. Y ella creyó que hablabas en serio. Luego a Celeste, señorita, su presencia le recordaba todo, lo que Iris había sido. No pretendía ser cruel, pero su silencio, su incomodidad, se convirtieron en un espejo que ella no podía soportar en Celeste. Se quedó mirando al suelo, inmóvil. Y entonces la voz de Poirot bajó. Pero fue tú, señorita. A Verriel, que sabía dónde estaba. Constance levantó la vista bruscamente, y el color desapareció de su rostro. No, sí, la seguiste. Quizás por preocupación, quizás por celos. La viste desaparecer por el pasillo. Sabías lo del armario de la ropa blanca. Una vez bromeó. Al respecto, no. Sus labios temblaron. No quise asustarla. En la voz de Poirot era amable, pero firme.
Dejó el mensaje en el ático, colocó el anillo, no para hacerle daño, sino para asustarla, para que saliera. A la Constance se le llenaron los ojos de lágrimas. Se estaba alejando, no solo de mí, sino de sí misma. Pensé que si le recordaba lo que había hecho, Anne confesaría, se sinceraría. Poirot asintió levemente, pero no lo hizo. Prefirió retirarse aún más. Constance se dio la vuelta, destrozada, y entonces, por fin, Poirot hizo un gesto hacia la puerta. «Puede entrar». «Ahora, señorita». La puerta se abrió. Anne entró. Iris Langley estaba pálida, demacrada, pero serena. Llevaba el cabello recogido con sencillez. Sus ojos no se inmutaron. A los jadeos la siguieron como sombras. Mientras cruzaba la habitación, ella se quedó junto a Poirot, y por un momento nadie se movió. Entonces ella habló. «Vinieron aquí a celebrar un futuro que construí sobre una mentira. Creí que podía controlarlo, reinventarme, pero el pasado no dice. Ni siquiera cuando tú lo haces». Ella miró. «A Thomas nunca me iba a casar contigo. No podía. Sabía que la verdad saldría a la luz. Solo esperaba que fuera después de la boda, después de que fuera demasiado tarde para retractarme». Thomas no habló a Poirot. Dio un paso adelante en la justicia. Amigos, no siempre es un tribunal. A veces es la verdad, dicha en voz alta. A veces es una decisión no destruir, sino empezar de nuevo. Él recogió el anillo carmesí. «Creo que nadie volverá a usar esto». Stone se volvió hacia Iris. «¿Qué hará ahora, señorita?» Ella tomó el anillo y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Creo que dejaré de fingir». «¿Isan comienzo?» Poirot hizo una ligera reverencia. «Entonces mi trabajo aquí está terminado». Y con esto Hércules Poirot se giró, con su abrigo inmaculado y sus pasos ligeros, y salió de Histon Hall por última vez. Solo quedó la verdad en un silencio. Se prolongó mucho después de la partida de Poirot, como si sus últimas palabras hubieran dejado un eco residual en las paredes artesonadas de Histon Hall. Nadie se movió. El anillo carmesí yacía intacto sobre la mesa. Su brillo rubí había perdido el atractivo que antaño tenía. Cualquier hechizo que hubiera lanzado se había roto. En la sala, los invitados permanecían paralizados en un cuadro de vergüenza, arrepentimiento y aturdida introspección. Iris Langley, aún en equilibrio, junto a la chimenea, parecía más real y menos cognoscible que nunca. Había caído la máscara, y sin embargo, no se revelaba nada en ella que pudiera juzgarse o categorizarse fácilmente. No era ni completamente inocente ni completamente malvada, solo humana y dolorosamente. Fue Thomas Barrington quien finalmente rompió el silencio. Dio un paso al frente, con la voz baja y tensa. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Iris?» «Sobre nada de esto». Ella lo miró, con la compostura apenas temblando. «Porque no sabía en qué se basaba tu amor. ¿En mí o en la idea de mí?» «Lo habría perdonado», dijo después de una pausa. «No», respondió ella, «lo habrías intentado, pero habrías cambiado. Me habrías mirado diferente cada día, y no podría vivir». En ese lento desmoronamiento, los hombros de Thomas se hundieron. No había ira en su rostro, solo algo frágil y triste, como un hombre viendo como una catedral se derrumba, piedra a piedra. «A piedra supongo que entonces se acabó», dijo. Ella no respondió. No hacía falta. Lady Eugenia se quedó allí, con él, decidido susurro de tweed y perlas, agarrando su bastón con más fuerza que de costumbre. «Esta casa ha visto muchos escándalos, pero ninguno como este». Le lanzó a Iris una mirada no cruel, sino fría. «Si te queda algo de dignidad, querida, empaca lo que trajiste y márchate antes de comer». Anne Constance se sobresaltó al oír eso. «No tienes derecho». «¿No tienes derecho?», espetó Lady Eugenia. «Tengo todo el derecho. Esta es mi familia, mi sangre», le dije a Thomas. «Le dijiste lo que le dices a todo el mundo».
respondió Constance con vehemencia, que tu preciado nombre importa más que cualquier persona que se case con él antes de que la anciana pudiera replicar. La voz del reverendo Bidler rompió la tensión. Quizás este sea un momento más propicio para la gracia que para el juicio. Lady Eugenia se irritó, pero algo en la sala cambió. La gente había visto demasiado para interpretar los papeles que habían ensayado en Celeste. Marchand fue la siguiente en levantarse. Miró a Iris con voz tranquila. Me iré en el tren de la tarde, pero antes de irme, gracias por no mencionar mi nombre. Podrías haberlo hecho. No lo hiciste, Iris, esbozó una débil sonrisa. Todos fingimos, ¿verdad? Algunos lo hacemos, con más éxito que otros. Celeste inclinó la cabeza levemente, y luego salió de la habitación. El coronel Lynn se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Se giró y sostuvo la mirada de Iris con fría moderación. Por si sirve de algo, espero que la próxima vez encuentres algo mejor que ponerte que una máscara. Ella no respondió. Él se fue sin esperar una respuesta a Cyril Barrington, quien había permanecido encorvado en silencio todo este tiempo. Finalmente se despertó y caminó hacia el anillo carmesí. Lo miró un momento y luego a Iris. Fuiste un tema estupendo, dijo, y un misterio aún mejor, luego, con un leve encogimiento de hombros. Se fue también, fueron Constance e Iris, las que se quedaron. Constance se acercó con voz suave. ¿Te quedarás aquí otra noche? Iris negó con la cabeza. No puedo. Ya no hay nada por lo que quedarme. No tienes que desaparecer de nuevo, Iris. La miró fijamente. Te lo agradezco, Connie. De verdad. Pero creo que necesito estar en un lugar donde nadie sepa mi nombre ni Iris, ni Yvette. S-O-L-O-Yo. Se giró y observó detenidamente la habitación en sus techos ornamentados, sus retratos al óleo, la bandeja de té olvidada que aún descansaba sobre un aparador. Luego dijo, ¿me ayudarías a empacar? Constance asintió. Salieron silenciosamente, uno al lado del otro, al mediodía. Las maletas ya estaban cargadas en un coche de alquiler. No hubo despedidas en voz alta en la puerta. Iris no miró atrás mientras el coche se alejaba de Easton Hall. La grava crujía bajo las ruedas, como un aplauso que se apagaba dentro del salón. Los invitados comenzaron a dispersarse, sus papeles en la obra concluidos arriba. En la suite de invitados que Poirot había ocupado, la habitación estaba impecable, salvo por un sobredoblado que había dejado sobre el escritorio. Su dirección era sencilla. A la dama del anillo carmesí, Constance, lo encontró esa misma tarde. Cuando el personal empezó a ordenar la habitación, le dio la vuelta al sobre, sin saber si abrirlo, pero su nombre no estaba, y supo instintivamente que no era ella quien iba a recibirlo. Se lo metió en el bolsillo y no dijo nada esa noche. Al otro lado del canal, y de regreso a su residencia de Londres, Hércules Poirot bebió su tisana con un dejo de satisfacción. Hastings, sentado frente a él, fruncía el ceño mientras leía un periódico. Ni siquiera la entregaste. Poirot sonrió. ¿Por qué delito, amigo? Reinventarse. Una mujer toma una mala decisión en su juventud, se arrepiente, y luego intenta forjar una nueva identidad. No hubo asesinato ni robo en el momento presente, solo hombres y vergüenza. Pero ella manipuló a todos, se protegió, corrigió Poirot con suavidad. Sí, con vanidad, con artificio. Pero ¿quién de nosotros no lo hace? La verdad. Pregunta es, ¿quién de nosotros aprende cuando es hora de parar? Hastings dobló el periódico. ¿Crees que lo hará? Poirot miró hacia la ventana, donde la lluvia londinense había empezado a caer contra el cristal en finas líneas verticales. Creo, dijo, en voz baja, que ya ha empezado. Se sentaron en silencio por un momento. Entonces Poirot se levantó, sacándose una mota invisible del puño. Y ahora, amigo mío, ¿debo ocuparme de un envío de orquídeas
¿Orquídeas? Un gesto, dijo Poirot con una leve sonrisa. Para el fin de una ilusión y el comienzo de algo real al afuera, la ciudad seguía avanzando, sin darse cuenta, pero a lo lejos. En un tranquilo vagón de tren que se dirigía hacia la costa, una mujer estaba sentada sola con una modesta cortera a sus pies, sin anillo en el dedo y sin nombre en el billete en solo, el camino abierto por delante y el silencio de una segunda oportunidad. La brisa marina traía un ligero frescor mientras el ferry matutino partía de Dover circando suavemente las aguas grises, sentada cerca de la proa, con el abrigo abotonado hasta arriba y un sombrero sencillo calado hasta la frente. Iris Langley, ya no Iris, ni Ivete, sino simplemente una mujer sin nombre, observaba cómo la costa inglesa se alejaba tras ella. En su regazo reposaba un desgastado bolso de cuero, todo lo que había decidido llevarse de Easton Hall, el anillo carmesí. Antaño exhibido con tanto orgullo, había quedado atrás. Lo había entregado no como un gesto de derrota, sino como una separación deliberada. En un símbolo que volvía al silencio, no le había dicho a nadie a dónde iba, ni siquiera a Constance, quien se había quedado en el carruaje con tristeza en los ojos y un amor que aún se atrevía a albergar esperanza. Iris no había prometido cartas, no le había ofrecido un futuro. Esa parte de su vida, la parte llena de mascaradas y engaños aterciopelados, había terminado. Lo que le aguardaba era desconocido, y por primera vez en años, la incertidumbre no la aterrorizaban de vuelta en Londres. Poirot estaba sentado a una mesa de desayuno meticulosamente puesta con porcelana, cubiertos de plata y un huevo cocido colocado justo en el centro de una huevera pulida. Frente a él, el capitán Hastings paseaba de un lado a otro. Pero lo que no entiendo, dijo Hastings por segunda vez esa mañana, es cómo logró engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Todos estaban convencidos de que era alguien que no era. Poirot golpeó la cáscara del huevo con la cuchara. No es difícil, amigo. La gente ve lo que quiere ver. La dama creó una imagen en elegancia, porte, misterio. Ofreció a quienes la rodeaban algo en lo que proyectar sus deseos. No es fraude. Es teatro. Tenía un pasado criminal. Poirot se encogió de hombros con delicadeza. Cometió un error. Se llevó un anillo. Sí. Pero cuando el pasado se acercó demasiado, no recurrió a la violencia ni al engaño. ¿Ves? No. Prefirió desaparecer antes que volver a mentir. Es una especie de progreso. Hastings gruñó. La dejaste ir en Poirot. Sonrió levemente. No dejo que la gente se vaya, Hastings. Se van por voluntad propia. Lo que hago es considerar, ¿la búsqueda del castigo servirá a la justicia o solo al orgullo? Tomó su servilleta y se limpió los labios con suavidad. Además, si la hubieran arrestado, ¿qué habría pasado? Tabloides, escándalo, desgracia. La habría destrozado por completo. Así empieza de nuevo. Hastings no estaba del todo convencido, pero no dijo nada más en Easton Hall. La vida ya había empezado a retomar su ritmo habitual. El personal reanudó sus tareas con una energía contenida, como si no supiera cuánto de la semana anterior había sido real y cuánto un sueño colectivo. Lady Eugenia había partido hacia Bath para recobrar la compostura. El coronel Lytton, siempre inescrutable, había escrito una breve nota de agradecimiento y desapareció en su automóvil a la mañana siguiente. Cyril Barrington se quedó 2 días, ocupando el ático y dibujando frenéticamente, antes de anunciar que tomaría un barco de vapor a Florencia para despejar las telarañas. Dejó 3 bocetos de Iris, uno sonriendo, otro mirando al frente, y otro desapareciendo en las sombras. Constance Berriel fue la que más tiempo se quedó. Paseaba por los jardines cada mañana y permanecía casi siempre sola. Cuando por fin le entregaron el sobre que Poirot había dejado en su habitación, lo llevó a su habitación. Se sentó al escritorio y lo leyó sola,
La nota que contenía estaba escrita a mano, con la letra pulcra y simétrica de Poirot. Señorita, hay heridas que no sanan solo con el tiempo. Hay heridas que requieren bondad, verdad y sobre todo paciencia. Si alguna vez encuentras la fuerza para perdonar a la señorita Langley, hazlo no por ella, sino por ti mismo. Y si te escribe, respóndele. Un corazón cerrado también es un corazón que no puede crecer an suyo, con simpatía y sinceridad. Hércules Poirot Constance dobló la carta con manos temblorosas. No iba a llorar. Todavía no, pero sintió un cambio en su interior, un ablandamiento. Mientras tanto, en un tranquilo rincón de un distrito parisino, una mujer salió de un apartamento alquilado por primera vez en días. Llevaba un sencillo abrigo de lana, sin maquillaje y sin equipaje. Su nombre, según le había dicho al conserje, era Mademoiselle Renaud. No tenía marido, ni hijos, ni mascotas. Pagó por adelantado. Dijo que se quedaría un mes, quizá más en cada mañana. Iba al mismo café y pedía el mismo café amargo. No hablaba con nadie, pero escuchaban, observaban. Dejó que el ritmo de una vida diferente se le calara en los huesos a la cuarta mañana. Se encontró dibujando en una servilleta una vista del Sena. Nada destacable, pero era lo primero que dibujaba en años años. El día 7 compró una máquina de escribir en un puesto de pulgas. Para el dísimo ya había escrito la primera frase de algo. Aún no sabía en qué se convertiría. Poirot, recibió una carta con matasellos de París 2 semanas después. No tenía remitente, solo una dirección escrita con pulcritud. Dentro había una hoja de papel con una breve nota al señor Poirot. Gracias por no deshacerme, por darme el espacio para hacerlo yo misma. Todavía hay días en que me despierto y olvido quién soy, pero la diferencia es que ahora no finjo ni espero, y poco a poco recuerdo, o descubro algún día. Quizá vuelva a escribir algo honest, algo útil. Si lo hago, te enviaré una copia. Hasta entonces, con silenciosa gratitud. Aram Poirot lo leyó sobre su tisana y lo colocó junto a las orquídeas que había arreglado recientemente cerca de la ventana. Golpeó la esquina del sobre y sonrió a Hastings. Levantó la vista del periódico más tarde esa mañana. Has estado callado. Poirot dobló la carta y la guardó en un cajón. A veces, amigo, los casos más importantes no dejan una resolución, sino una reflexión. Hastings se recostó. ¿Crees que lo logrará? Poirot se sirvió el té y añadió el azúcar con precisión. ¿Es inteligente en herida? Sí, pero inteligente. Y la inteligencia, atemperada con humildad, se convierte en sabiduría. Él bebió un sorbo. Y la sabiduría, Hastings, puede reconstruir un alma afuera la ciudad bullían y en un café cerca del Sena. Una mujer que no nombraba nada, y por lo tanto cualquier cosa, escribió la siguiente frase: el cielo de París se había teñido de un dorado oscuro. Esa breve y luminosa hora en que la ciudad resplandecía y el pasado parecía no sólo cercano, sino momentáneamente en paz. Desde los altos ventanales de su modesto apartamento alquilado cerca de la Rue des Francs-Tireurs, Iris, ahora Mademoiselle Renaud, observaba cómo el sol suavizaba los tejados y sentía no nostalgia, sino una calma desconocida en había vivido una vida llena de roles a Ivette, la ingenua, Iris, la prometida de la alta sociedad, y, en algún punto intermedio, la mujer a la que Poirot había llamado un espejo pulido con demasiada frecuencia. Pero ahora, despojada de títulos e ilusiones, vivía cada día con sencillez. Su nombre era desconocido en aquel barrio. Pasó, desapercibida, sin ser recordada, y por una vez, sin ser observada. Era un anonimato que antes temía. Ahora, lo encontraba liberador. No había fiestas nocturnas, ni vestidos, ni espectáculos. Solo tenía 3 vestidos y un par de zapatos cómodos. Se había inscrito en un círculo de conversación en francés
en la biblioteca, donde nadie le preguntaba de dónde venía ni por qué su acento parecía tener un toque londinense y loirense. Cada tarde, escribía. Una historia tomaba forma, lentamente, como un cuadro que aparece bajo la niebla. No se trataba de ella no directamente, pero se trataba de la verdad y de las máscaras. Y lo que ocurre cuando una mentira se lleva demasiado tiempo, empieza a encajar, como la Piela no había tenido noticias de Constance. Todavía no, pero cada mañana revisaba el correo con una silenciosa esperanza, como si una parte de ella aún esperara permiso para respirar más profundamente hasta entonces. Ella escribía en Londres. Hércules Poirot terminó su té, dejó la taza y se acercó a la ventana de su apartamento en Whitehaven Mansions. Abajo, las calles bullían con la vida cotidiana. A los tranvías traqueteaban, los sombreros se movía la cabeza, y un repartidor de periódicos gritaba titulares que nadie escuchaba realmente. El mundo había seguido adelante. Siempre lo hacía ámpero. Poirot se quedó junto a la ventana más tiempo del habitual. No pensaba en casos resueltos, ni en criminales vencidos, sino en una mujer que había caminado al borde de la destrucción y había preferido la retirada al espectáculo. Había recibido otra carta de París en breve, solo un párrafo, sin firma, pero la caligrafía era inconfundible. Dentro había una frase que le agradó profundamente. Ya no sueño con el anillo, sueño con plantar tomates. Era una frase sin sentido, por supuesto, una broma, quizá, pero en su rareza, Poirot vio algo más cierto que las confesiones o los testimonios judiciales. Anne regresó a su escritorio y tomó nota en su diario privado. Un caso resuelto, no por confrontación, sino por retrato. Un eco de la justicia, que no es punitiva, sino restauradora. Un anillo que ya no ata. Una mujer salvada, no por arresto, sino por revelación. Un caso excepcional donde el silencio fue la victoria más contundente. Hastings se habría burlado, por supuesto. Aún prefería a los asesinos con motivos y huellas en los parterres. Pero Poirot creía que no todos los finales eran estruendosos. Algunos, como este, se esfumaban silenciosamente, como un barco desatado del muelle, a la deriva hacia un horizonte que había temido durante mucho tiempo en Hayston Hall. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo, era finales de primavera, y lo peor del escándalo se había reducido a rumores. Thomas Barrington había empezado a administrar la finca de forma más directa. Su optimismo, antes despreocupado, ahora se veía atemperado por algo parecido a un propósito. Quaya no hablaba de matrimonio ni recibía invitados con el mismo entusiasmo, pero recorría la finca a diario, hablando con los inquilinos, atendiendo las cuentas familiares y a veces, aunque rara vez, se detenía en el jardín de rosas y miraba fijamente el lugar donde se había encontrado el zapato, como preguntándose qué habría sucedido si hubiera visto con más claridad. Mantuvo el anillo carmesí encerrado en un cajón, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio silencioso de lo que había entendido mal. Constance Averriel vino de visita una vez en Motem. No se quedó a dormir. Caminaron juntos bajo los cenadores, hablando poco. Cuando él le preguntó si había tenido noticias de Iris, Constance se limitó a decir: «Está bien, Anne». Él asintió. Eso fue suficiente en Florencia. Cyril Barrington vendió 2 de sus retratos por una suma modesta y envió una postal a su hermano. Decía: «Aquí el sol es más claro. Puede que me quede». No esperes. A Lady Eugenia nunca volvió a mencionar a Iris Langley, ni a sus conocidos de Bath, ni siquiera al abogado de la familia. Cuando la presionaban al respecto, solo decía: «Ese asunto fue lamentable y ya está concluido. Hablemos de algo más duradero». Anne Celeste Marchand regresó a Lyon y retomó su puesto como profesora de música. Ahora solo tocaba Chopin en privado, y nunca en la tonalidad de do menor. El coronel Lytton
regresó a su club londinense y reanudó su rutina de ajedrez, brandy y anécdotas. Pero en una ocasión, cuando un oficial más joven le preguntó sobre el amor, respondió: «Es una moneda, muy fácil de falsificar», e Irish Renaud siguió escribiendo. El manuscrito crecía, capítulo a capítulo, como un lento despliegue de voz. No se trataba de redención, se trataba de en eliminación las cosas que nos quitamos, los nombres, el pasado, los sueños prestados, antes de poder aprender lo que queda atrás. Anne escribía por las mañanas, luego paseaba por las tardes, y a veces se sentaba junto al Sena, con su cuaderno, y veía pasar el agua bajo el Pont Marie. Le gustaba ese puente. Lo llamaban el puente de los enamorados. Pero le gustó por otra razón. Una vez se había derrumbado bajo el peso de demasiada gente inclinándose para mirar a ella. Entendió ese sentimiento, pero había sido reconstruido, y así, poco a poco, fue creciendo. En su tranquilo apartamento, Poirot cerró su libreta. El asunto del anillo carmesí estaba resuelto. No habría arrestos, ni titulares de prensa, solo la certeza de que una vida se había salvado de la ruina, y que a veces las mayores deducciones no conducen a un juicio, sino a un asiento vacío en un ferry con destino a París. Miró una vez más la pequeña maceta con orquídeas en la ventana, y entonces, con gran satisfacción, susurró: «Y ahí lo tienes». El caso fue cerrado en la reunión final. Tuvo lugar no bajo el peso de la sospecha, sino bajo la serena gravedad del cierre. En Whitehaven Mansions, Hércules Poirot permanecía junto a la chimenea de su apartamento, con el bigote recién depilado, la postura inmaculada, sus pequeñas neuronas, como siempre, absortas en la contemplación. El capitán Hastings se sentó enfrente, bebiendo brandy, todavía inquieto por la inusual naturaleza del asunto. Sin cargos, sin esposas, sin un gran desenmascaramiento, dijo Hastings con el ceño ligeramente fruncido. «Debo decir, Poirot, que no parece un caso en absoluto». Anne Poirot inclinó la cabeza suavemente. «Pero fue un caso de verdad, amigo. Simplemente uno raro. No todos los delitos son castigados por la ley. Algunos son castigados con la vida misma». Anne se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó el último documento del maletín, la lista original de invitados de la fiesta de compromiso en Highstone Hall. La extendió y marcó los nombres uno a uno con precisión. Anne piensa: Hastings. Empezamos con una desaparición. Una mujer desapareció en una casa llena de invitados. Un anillo simbólico, robado, con historia, también desapareció a primera vista. Parecía simple. O huyó o se la llevaron. Sí, y al final se escondió, dijo Hastings, asintiendo. ¿Pero por qué tanto teatro? ¿Por qué?, dijo Poirot en voz baja, Mademoiselle Iris Langley. Antes Yvette Marchand. Era una mujer que vivía al borde de la exposición. Había construido una nueva vida sobre una elegante base de omisión. Temía que una chispa, un reconocimiento de la señorita Marchand, un enfrentamiento con el coronel Lytton, incluso una pregunta inquisitiva del reverendo, hiciera que toda la ilusión se derrumbara. Y así huyó hacia los muros de Highstone Hall, murmuró Hastings. Así es, pero lo brillante no reside en su huida, sino en las reacciones que provocó. Ahí es donde se reveló la verdad. Poirot se enderezó. Verá, cada figura clave respondió según su naturaleza. El coronel Lytton, el examante despechado y humillado, la confrontó, pero no la delató. Prefirió dejar que se desenmarañara. La señorita Marchand, un silencioso recordatorio del pasado, simplemente existía en el mismo espacio, y eso fue suficiente. El reverendo Biddle, quizás el más inquietante de todos, orquestó la reunión por curiosidad moral, buscando la expiación no a través del perdón, sino de una culpa artificial. ¿Y Constanza? Los ojos de Poirot brillaron.
el verdadero enigma. Una mujer enamorada no de la ilusión de Iris, sino de su vulnerabilidad. Intentó asustarla para que fuera sincera, pensando que eso la salvaría. En cambio, casi la hundió aún más en la huida. Y sin embargo, de todas, ella fue la única que actuó desde emoción, no control. Se giró con las manos entrelazadas tras la espalda en la nota. Nunca debiste usarlo. Era de Constance. La colocación del anillo carmesí en el ático era suya, no como una amenaza, sino como una súplica desesperada para que la verdad saliera a la luz. Al final, no fue un acto malvado, sino un torpe acto de amor. Hastings frunció el ceño. ¿Sabías todo eso antes de reunirlos para la reunión final? Poirot se permitió una sonrisa. Mais oí, pero no podía confrontarlos con eso. Necesitaba que se confrontaran a sí mismos. Regresó a la chimenea y se quedó quieto por un momento en el anillo. Hastings era solo un símbolo, algo que cambiaba de manos, contaba historias y causaba obsesión. Pero el verdadero misterio no residía en el anillo. Se trataba de la identidad, lo que conservamos, lo que desechamos, lo que inventamos para sobrevivir en él. Se giró un dime, amigo. Si una mujer huye de su pasado, vive como otra y no daña a nadie en su reinvención, ¿la condenamos por escapar o la elogiamos por sobrevivir? Hastings dudó. Eso depende. Así es, dijo Poirot, asintiendo con gravedad. Depende. Y en este asunto, el juicio no correspondía a los tribunales, sino a la conciencia. Se acercó al aparador y abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, intacto y reluciente, estaba el anillo carmesí. Iris le había pedido que lo conservara, que no sea de nadie ahora. Había dicho, ni siquiera de mí. Poirot cerró la caja y la devolvió a su cajón. Una mujer desapareció. Sí, dijo, pero también reapareció. En algún lugar de París está escribiendo, plantando tomates. Sueña no con reliquias color rubí, sino con mañanas sin espectáculo. Hastings levantó su copa. ¿Por un nuevo comienzo? Poirot inclinó la cabeza. Por las verdades reveladas, las ilusiones dejadas de lado, y por el misterio que no es criminal, sino humano. Una pausa, luego Poirot, con una última sonrisa, añadió, y por supuesto, al triunfo de las pequeñas células grises. Mientras el fuego crepitaba y la penumbra londinense se espesaba en las ventanas, el asunto, complejo, psicológico, y distinto a todo lo que Poirot había resuelto antes, quedó enterrado de forma suave y para siempre